¿Alguna vez te has sentido como un barco a la deriva en medio de una tormenta, con el miedo y la incertidumbre golpeando sin piedad las velas de tu alma? ¿Has buscado una brújula, una luz que te guíe cuando la oscuridad parece envolverlo todo, sin encontrarla? Es una sensación que muchos conocemos, esa de buscar un ancla, un refugio seguro, y no saber dónde hallarlo. Piensa por un momento en las noches de insomnio, cuando las preocupaciones se agigantan, o en esos momentos de duda paralizante que te impiden dar el siguiente paso. Esa voz interior que susurra: no eres suficiente, no lo lograrás, estás solo. El miedo, en sus 1000 caras, se ha convertido en un compañero silencioso, a veces tan sutil que se confunde con la prudencia, otras tan abrumador que te roba la respiración. Nos hemos acostumbrado a vivir con una capa de ansiedad, una tensión constante que nos dice que algo malo podría pasar en cualquier momento. Nos preocupamos por el futuro, por la salud, por las finanzas, por nuestras relaciones, por el simple hecho de no saber qué nos depara el mañana. Y esta preocupación incesante desgasta el espíritu, mina la confianza y nos aleja de la verdadera paz. Es cierto, amigo, el mundo exterior a menudo parece diseñado para alimentar esos temores. Las noticias, las redes sociales, las expectativas de la sociedad, todo puede convertirse en un eco amplificado de nuestras inseguridades más profundas. Quizás te has sentido vulnerable, expuesto, como si estuvieras caminando en un campo minado, siempre alerta, siempre a la defensiva. Y en esos momentos, te preguntas: ¿existe realmente una forma de vivir libre de esta constante zozobra? ¿Es posible encontrar un verdadero coraje, uno que no sea una fachada, sino una fuerza que emane desde lo más profundo de tu ser? Y la paz, esa paz que prometen los sabios y que anhelan los poetas, ¿es solo un ideal inalcanzable o una realidad tangible que podemos experimentar aquí y ahora? Hoy, quiero que sepas que esa búsqueda profunda, ese anhelo por algo más, termina aquí, en este espacio, en este momento. Porque vamos a desenterrar juntos un tesoro milenario, una gema espiritual que ha permanecido oculta para muchos, pero que guarda el poder de transformar radicalmente tu perspectiva y tu vida. Me refiero al Salmo 27. No lo veas, por favor, como un texto antiguo relegado al pasado, sino como un mapa espiritual diseñado específicamente para los desafíos de tu presente, para las batallas que enfrentas hoy, para las preguntas que te quitan el sueño. Este salmo no te promete, entiéndeme bien, una vida sin problemas. No te dice que el mundo dejará de ser complejo o que las dificultades desaparecerán por arte de magia. Pero sí te ofrece algo mucho más valioso y duradero: la capacidad de navegar esas complejidades con una fe inquebrantable, con un coraje que supera cualquier adversidad y con una paz que te anclará incluso en las aguas más turbulentas, esas que hoy te parecen imposibles de sortear. Este no es solo un salmo, es una declaración de victoria, un canto de confianza incondicional, una receta divina, probada por generaciones de fe, para superar el miedo en todas sus manifestaciones. Es el manual para encender ese coraje que creías haber perdido, para despertarlo de su letargo y permitirle guiar tus pasos con determinación y propósito. Y más allá de eso, es la llave para abrazar una paz espiritual que el mundo, con todas sus ofertas y distracciones, jamás podrá robarte. Una paz que reside en lo más profundo de tu ser, intocable e inmutable, disponible para ti. Piensa en lo que significaría, de verdad, vivir sin el peso constante de la preocupación, caminar con la cabeza en alto, sabiendo que no importa lo que venga, tienes un refugio seguro y una fortaleza inexpugnable. Imagina enfrentar los desafíos cotidianos con una serenidad que sorprende a quienes te rodean, una convicción de que hay un plan mayor, un propósito divino en cada paso de tu jornada. Este salmo te invita a dejar de ser un espectador pasivo de tus temores
para convertirte en el protagonista de tu propia historia de fe y superación. Te enseñará a ver la luz incluso cuando la oscuridad insista en cubrir el horizonte, a sentir la mano poderosa que te sostiene incluso cuando el suelo bajo tus pies parece tambalearse, dándote la estabilidad que tanto anhelas. Si estás realmente listo para dejar atrás las cadenas del miedo que te atan, si anhelas una vida llena de un coraje genuino que nace de una conexión profunda, y si tu corazón clama por una paz que sobrepase todo entendimiento, una paz que te permita dormir tranquilo y despertar con esperanza, entonces quédate conmigo. Prepárate para una profunda reflexión, para una inmersión en la sabiduría ancestral que te empoderará para vivir la vida plena y victoriosa que siempre has anhelado. Tu transformación, tu camino hacia una libertad interior, comienza ahora. Hemos hablado del anhelo por superar el miedo, por encontrar un coraje verdadero y una paz inquebrantable. Ahora, para lograrlo, es fundamental entender a quién nos enfrentamos. El Salmo 27 no solo menciona el miedo como una idea abstracta, lo disecciona, lo expone en sus múltiples formas, y nos muestra cómo David, el autor, confrontaba sus propios demonios internos y externos. David no temía un concepto vago de algo malo. Él temía a enemigos, a adversarios, a guerras que se levantaban contra él. Y aquí, amigo, te invito a una profunda reflexión. ¿Cuáles son tus enemigos invisibles hoy? ¿Qué nombres le das a esas sombras que intentan robarte la paz? Quizás tu enemigo no se manifieste como un ejército tangible, pero se disfraza de una ansiedad persistente por el futuro, esa voz que te susurra. ¿Y si no lo logras? ¿Y si fallas? ¿Y si no hay suficiente? Puede que tu adversario sea el miedo a la soledad, el temor a ser dejado de lado, a no encajar, a que nadie te comprenda de verdad. O tal vez, tu campo de batalla personal es el miedo al fracaso, a no cumplir las expectativas, las propias o las ajenas, a no ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente capaz. Y no olvidemos el juicio ajeno, esa preocupación constante por la opinión de los demás, que nos impide ser auténticos, que nos encadena a una imagen que no somos. La crítica, la falta de recursos, la enfermedad, la inestabilidad laboral, todas estas son formas modernas de esos enemigos que asediaban a David. Se infiltran en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos paralizan. Nos roban la capacidad de vivir plenamente. Pero David, en el primer verso del Salmo 27, hace una declaración que resuena con una audacia asombrosa. Él no comienza pidiendo ayuda, no se lamenta por sus problemas. Él declara: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Detente un momento y siente el peso de esas palabras. No es una esperanza lejana, no es un deseo piadoso, es una declaración de posesión, una afirmación rotunda. Es como si dijera: tengo la linterna más potente que disipa cualquier oscuridad y el guardaespaldas más fuerte que me protege de cualquier amenaza. Y no solo eso, añade que Dios es la fortaleza de mi vida, el cimiento inamovible, la torre inexpugnable donde reside su seguridad. En otras palabras, el castillo donde vives, tu ser más profundo, es absolutamente inexpugnable porque Dios mismo es su defensor. Esta verdad no solo nos consuela, nos confronta. Si Dios es tu luz, ¿por qué permites que la oscuridad del temor te ciegue? Si Él es tu salvación, ¿por qué sientes que estás constantemente en peligro? Si Él es la fortaleza de tu vida, ¿por qué sientes que tus cimientos se tambalean ante cada brisa de adversidad? David, en medio de sus batallas más feroces, de conspiraciones y persecuciones, tenía la certeza de que su seguridad no dependía de la fuerza de su ejército o de la astucia de sus estrategias,
sino de la presencia divina en su vida. Él sabía que la luz de Dios no solo ilumina un camino, sino que disipa cada una de esas sombras que nos acechan. Entendió que la salvación no es solo un evento futuro, sino una realidad presente, una protección constante, y que la fortaleza de Dios es una fuente inagotable de resistencia para el alma y el espíritu. Piensa en esa declaración como un escudo que puedes levantar contra cada uno de tus miedos. Cuando la ansiedad por el futuro intente invadirte, recuérdate, Jehová es mi luz. Cuando el miedo a la soledad te susurre al oído, declara, Jehová es mi salvación. Cuando el temor al fracaso intente paralizarte, proclama, Jehová es la fortaleza de mi vida. Esta es la clave para desmantelar la radiografía del temor, para desenmascarar a cada enemigo que se levanta. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos desde una posición de poder inigualable, anclado en la certeza de quién es Dios para ti. Porque cuando tu perspectiva cambia y ves a Dios en su verdadera magnitud, tus temores, por grandes que parezcan, se encogen. Es un ejercicio de fe activa, de reconfigurar tu mente para que se alinee con la verdad divina y no con las mentiras del miedo. Este es el primer paso vital para empezar a caminar en ese coraje y esa paz que tanto anhelas. Hemos hablado ya de cómo Dios se revela como nuestra luz, nuestra salvación y la fortaleza inquebrantable de nuestra vida, y cómo esta declaración de fe tiene el poder de encoger nuestros temores. Pero, ¿cómo pasamos de una declaración a una experiencia constante? ¿Cómo se convierte esa verdad en el aire que respiramos día a día, en el lugar donde nuestros corazones encuentran reposo sin importar el caos exterior? David, en su sabiduría inspirada, nos revela la clave en los versículos siguientes y nos invita a construir, no una iglesia de ladrillos, sino un santuario personal, un espacio sagrado dentro de nosotros mismos, donde la presencia divina es real y palpable. El salmista expresa un anhelo profundo, un deseo que lo consumía por encima de todo. Una cosa he pedido a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Date cuenta de que no dice que quería visitar el templo de vez en cuando, ni que quería asistir a servicios religiosos esporádicos. No, su deseo era vivir en la casa de Jehová, estar allí todos los días de mi vida. Esto va mucho más allá de un acto físico. Es una actitud de corazón, una práctica espiritual constante, una determinación de hacer de la presencia de Dios el centro gravitacional de su existencia. No es un hobby, ni una obligación. Es la prioridad número uno, la fuente de toda su vitalidad. Piensa en lo que esto significa para nosotros hoy. La casa de Jehová no es primordialmente un edificio, por muy sagrado que sea. Es un estado de comunión, un lugar interior que construimos con nuestra devoción, con nuestra atención, con nuestra fe. Este es un llamado a edificar un santuario no solo físico, sino, y más importante, mental y espiritual. Es tu habitación secreta, un espacio inviolable donde la paz se vuelve innegociable. Imagina, en medio del ajetreo, del ruido incesante de las demandas diarias, tener un lugar al que puedes retirarte en cualquier momento. Un refugio donde las voces externas de crítica, las presiones, las ansiedades, simplemente se desvanecen. Este es el esconder de Dios, un lugar de protección que te resguarda del ruido ensordecedor del mundo exterior, del constante bombardeo de malas noticias y de las expectativas inalcanzables. En este santuario, tú y Dios, en una intimidad profunda, encuentran la quietud. Aquí, tu espíritu puede respirar. Pero ¿qué hacemos en este santuario personal? David lo aclara: para contemplar la hermosura del Señor. Este es un tópico realmente único,
una visión que a menudo pasamos por alto. ¿Qué significa contemplar la hermosura de Jehová? No se trata de una belleza estética, como la de un paisaje imponente o una obra de arte. Se trata de algo mucho más profundo. Es la majestuosidad de su carácter, la perfección de sus promesas, la inmensidad de su amor incondicional, la sabiduría inescrutable de sus caminos, su justicia impecable, su gracia desbordante, su fidelidad inquebrantable a lo largo de las generaciones. Es sumergirse en quién es Él, más allá de lo que hace. Imagina tener una vista privilegiada de la gloria de Dios. Este salmo nos invita, con una urgencia amable, a dejar de mirar nuestras circunstancias, esos problemas que nos parecen gigantes, y empezar a contemplar su rostro, a meditar en sus atributos. Es en esa contemplación, en ese acto deliberado de enfocar nuestra mirada interior en su grandeza, donde nuestra perspectiva cambia radicalmente. Cuando nuestros ojos espirituales se fijan en la magnificencia de Dios, nuestros problemas se achican. El miedo, que antes parecía dominar la escena, se desvanece ante la luz de su presencia, y el coraje, que creíamos ausente, brota con una fuerza inusitada desde las profundidades de nuestro ser. Es como estar en una habitación oscura y de repente encender la luz más brillante. Las sombras no luchan, simplemente desaparecen. Así ocurre con el miedo cuando la hermosura de Dios lo inunda todo. Esta contemplación nutre el alma de una manera que nada más puede hacerlo. Es el alimento que fortalece tu espíritu, que renueva tu mente y que te capacita para enfrentar el mundo no desde la escasez o la ansiedad, sino desde la plenitud y la paz. Y las promesas de Dios se vuelven más vívidas. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me guardará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Entender esta verdad es saber que tienes un lugar de resguardo absoluto, no de la vida, sino en la vida, a salvo de las intenciones de quienes buscan dañarte. Un lugar donde tu alma puede permanecer estable y elevada por encima de las vicisitudes. No se trata de escapar del mundo, sino de trascender sus limitaciones, anclado en la certeza de la presencia divina. Es un privilegio, una invitación, una instrucción para la vida plena. ¿Estás dispuesto a aceptar esa invitación y construir tu propio santuario? Hemos hablado ya de ese santuario personal que podemos construir, de la belleza de contemplar a un Dios que es nuestra luz y fortaleza. Pero seamos honestos, amigo, incluso en el lugar más sagrado, en el corazón más entregado, surgen preguntas. ¿No es así? Hay momentos en la vida donde, a pesar de nuestra fe, a pesar de haber declarado a Dios como nuestra salvación, los desafíos se ciernen tan grandes que nuestro espíritu clama, anhelando una respuesta, un signo, una confirmación. Es en esos instantes de vulnerabilidad, cuando las circunstancias aprietan, que la oración se transforma de una dulce conversación a un diálogo valiente, una conversación que no teme ser honesta hasta el tuétano. David, el mismo que declaraba a Dios su luz y salvación, en los versículos 7 al 10, no se avergüenza de su humanidad, de su necesidad. Clama con una franqueza que nos desarma. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, y respóndeme. No es un murmullo, es un clamor, una urgencia que no puede contenerse. Luego añade, no escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes y no me desampares, Dios de mi salvación. ¿Puedes sentir la desesperación, la preocupación genuina de un hombre de fe que teme ser olvidado, abandonado? David, el rey, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios, experimentaba la angustia de la incertidumbre, la sensación de que quizás Dios no respondería, o peor aún, que había apartado su rostro. ¿Acaso no hemos gritado todos a Dios en algún momento, en lo más profundo de nuestro ser, con la misma intensidad, con la misma pregunta implícita? ¿Por qué me has desamparado? Dios,
¿Dónde estás cuando más te necesito? Este salmo nos da permiso, amigo, para ser brutalmente honestos en nuestra oración. Nos enseña que la fe no es la ausencia de dudas o de cuestionamientos, es la valentía de expresarlos, la audacia de llevar nuestras preguntas más crudas ante el trono de gracia, con la confianza de que Dios escuchará. La fe no se esconde detrás de un lenguaje piadoso cuando el alma está en agonía. Al contrario, la fe verdadera se atreve a clamar, a exigir una respuesta, a recordar las promesas divinas, incluso cuando la realidad parece contradecirlas. Porque es en esa honestidad, en esa entrega total de nuestra vulnerabilidad, donde la fidelidad de Dios se manifiesta con una fuerza inigualable. Él no se intimida con nuestras dudas, no se ofende con nuestros clamores. Él nos invita a despojarnos de toda pretensión y a presentarnos tal como somos, con nuestras heridas, nuestras preguntas, nuestros miedos más profundos. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿Cómo escuchamos a Dios cuando parece guardar silencio? Esta es la que yo llamo la voz silenciosa de la promesa. David clama por una respuesta, y a veces, en nuestra propia vida, las respuestas no son inmediatas, no son audibles, no son como quisiéramos. Nos preguntamos si Dios nos está escuchando en absoluto, si le importan nuestras batallas. Sin embargo, el silencio de Dios no es ausencia. Muy a menudo, el silencio de Dios es una invitación a una escucha más profunda, a un discernimiento más agudo. ¿Cómo es esto posible? Podemos escuchar la voz silenciosa de la promesa a través de su palabra, meditando en las Escrituras, que son un eco constante de su carácter y sus promesas eternas. Podemos escucharla en la quietud, en esos momentos de meditación y contemplación que practicamos en nuestro santuario personal, donde el Espíritu Santo susurra a nuestro espíritu verdades que la mente no puede comprender del todo. Podemos escucharla en las circunstancias, en esos giros inesperados de la vida que, con el tiempo, revelan un propósito mayor. Podemos escucharla en la sabiduría de otros, en el consejo de un hermano o hermana en la fe, en un mentor, un amigo. La promesa de Dios no se anula por su silencio momentáneo. Al contrario, se reafirma y se fortalece. Porque David continúa con una de las declaraciones más conmovedoras del Salmo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Piensa en la magnitud de esta afirmación. Padre y madre representan el amor y la seguridad más fundamentales y primarios en la vida de un ser humano. Si hasta las fuentes más profundas de amor y apoyo terrenales pudieran fallar, incluso en ese escenario impensable de abandono total, la promesa es que Jehová, Dios, no solo nos recogerá, sino que nos acogerá, nos abrazará, nos restaurará. Esta es la verdad inmutable que ancla la voz silenciosa de la promesa. La fidelidad de Dios es más profunda, más duradera, más inquebrantable que cualquier lazo terrenal, que cualquier expectativa humana, que cualquier decepción que podamos experimentar. Él nunca te abandonará. Nunca te dejará, nunca te desamparará. Es una promesa absoluta que trasciende cualquier silencio, cualquier demora en la respuesta, cualquier sentimiento de abandono. Por lo tanto, amigo, cuando te sientas en la encrucijada de la duda, cuando tu corazón clame y el cielo parezca en silencio, recuerda este diálogo valiente de David. Ten la audacia de presentar tu honestidad ante Dios, de expresar tus preguntas, tus miedos más profundos. Y en ese acto de vulnerabilidad y fe, confía en la voz silenciosa de la promesa. Él está escuchando. Él está obrando. Y su fidelidad es tu garantía de que, pase lo que pase, no estás solo. Porque es en esa intimidad de la oración honesta donde experimentamos su inquebrantable fidelidad. Esa que supera cualquier expectativa y que nos prepara para la siguiente etapa de nuestro viaje de fe. Ya hemos explorado ese diálogo valiente con Dios, ese permiso para ser honestos en nuestra oración,
y la certeza de su fidelidad incluso en el silencio. Ahora surge una pregunta natural. ¿Cómo se traduce esa certeza en el día a día? ¿Cómo caminamos con esa fortaleza cuando el sendero se vuelve incierto y los enemigos, visibles o invisibles, acechan? Es aquí donde el Salmo 27 nos revela el camino del héroe de la fe. No un héroe de capa y espada que se lanza a ciegas, sino un héroe del espíritu, que activa su coraje mediante una guía divina inquebrantable, una guía que es tanto faro como mapa en la oscuridad. David no solo pide protección, pide dirección, pide sabiduría. Enséñame tu camino, oh Jehová. Guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Piensa por un momento en la profundidad de esta petición, en el realismo que encierra. No está pidiendo que Dios le despeje el camino de obstáculos, que quite los problemas o haga desaparecer a sus adversarios de un plumazo. No, Él pide que le enseñe su camino, la senda de rectitud. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida, ante la adversidad, lo que realmente necesitamos no es la desaparición de los problemas, sino la claridad para saber cómo avanzar a través de ellos, con integridad, con propósito, sin perdernos en el caos? El coraje, amigo mío, no es la ausencia de miedo ni la imprudencia de lanzarse sin pensar en las consecuencias. Es la sabiduría que nace de una guía divina que te ilumina cada paso, dándote la certeza de que estás en el sendero correcto. Cuando David pide ser guiado por senda de rectitud a causa de mis enemigos, nos está revelando una verdad fundamental. Caminar en la integridad y bajo la dirección divina no solo nos acerca a Dios, sino que se convierte en nuestra mejor defensa. Es en la rectitud de nuestro camino donde el enemigo, ya sea la duda interna, la crítica externa, la tentación o la adversidad, pierde su poder para acusar, para manipular, para desviarnos. La luz de Dios, esa que ya declaramos que es nuestra, alumbra esta senda, haciendo que cada paso sea firme, incluso en los terrenos más resbaladizos, incluso cuando los caminos del mundo parecen confusos y llenos de trampas. Esta guía inquebrantable nos otorga la confianza para movernos, no por nuestros propios y limitados recursos, sino por el poder ilimitado de aquel que conoce el fin desde el principio. Es la seguridad de que, por mucho que el panorama cambie, su dirección permanece constante, pero el coraje que el Salmo 27 nos ofrece va mucho más allá de la mera resistencia, de aguantar el golpe, de soportar la prueba con estoicismo. Se trata de una activación, de una danza de la obediencia con audacia. El coraje no es simplemente permanecer inmóvil frente al vendaval esperando que pase. Es moverse con propósito, con gracia, con la certeza de que una fuerza mayor y más sabia nos está liderando. Imagina una danza. No eres tú quien marca el ritmo o inventa los pasos si estás aprendiendo con un maestro experimentado. Confías en tu compañero, en sus movimientos, en su dirección, en la cadencia que te impone. De igual manera, nuestro coraje espiritual se manifiesta cuando nos entregamos a la voluntad de Dios, permitiendo que Él nos guíe en cada paso, en cada giro inesperado de esta vida, incluso en aquellos que parecen no tener sentido a primera vista. Él es el maestro de la danza, y nosotros somos sus alumnos dispuestos. Ser un héroe de la fe, bajo esta perspectiva, no es ser un capitán que comanda su propio barco con la ilusión de control total sobre los elementos. Es ser el bailarín que confía plenamente en el maestro de la danza, sabiendo que él conoce la coreografía completa, incluso los pasos que aún no han sido revelados. Él es el capitán de nuestra alma, y esta confianza nos libera de la carga insoportable, y seamos honestos, inútil, de tener que controlar cada resultado, cada circunstancia, cada variable de nuestra existencia. Sabemos que, aunque nos rodeen adversarios visibles o invisibles, tenemos un mapa infalible, su palabra revelada y viva, y un protector invencible, su presencia, que mora en nosotros y nos rodea.
Esta es la verdadera libertad de actuar sin el peso paralizante del miedo al resultado, porque el resultado, el desenlace final de nuestra historia, ya está seguro en sus manos amorosas y soberanas. ¿Qué significa entonces bailar con audacia, con esta obediencia valiente? Significa tomar decisiones que desafían la lógica puramente humana, decisiones que a veces parecen irracionales a los ojos del mundo, pero que están guiadas por una convicción espiritual profunda. Significa hablar la verdad, con amor, incluso cuando sea impopular y pueda traernos consecuencias. Significa perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tu corazón necesita ser libre de la amargura, incluso cuando la herida sea profunda y el dolor persista. Significa servir a los demás, incluso cuando no haya reconocimiento, cuando nadie más esté mirando. Significa amar, de forma radical, incluso a aquellos que parecen no merecerlo, aquellos que te han herido. Este coraje no es una fuerza bruta que emana de nuestro propio ego, de nuestra autosuficiencia, sino una energía que fluye de la obediencia a Dios, de la sintonía con su voluntad, de la dependencia de su poder. Es la audacia de saber que, al seguir su camino, estamos alineados con el propósito eterno, y eso nos hace imparables, no por nuestra propia fuerza, sino por la suya, que se perfecciona en nuestra debilidad. Este coraje espiritual se activa en los momentos de elección, en esas encrucijadas cruciales donde el miedo nos empuja a la inacción, a la retirada o a la comodidad. ¿Tomarás el camino fácil que te aleja de tus principios, que compromete tu integridad, o elegirás el camino de rectitud que te alinea con el corazón de Dios, aunque parezca más difícil? ¿Permitirás que la voz de tus enemigos internos o externos te dicte tus pasos, que te defina, o escucharás la voz que te enseña y te guía desde lo alto, una voz que te impulsa a tu verdadero destino? La vida de fe no es pasividad, es una acción constante de confiar, de obedecer, de avanzar. Es un desafío semanal, diario, incluso momento a momento, a entregar nuestras riendas, a soltar el control y permitir que el Maestro nos lleve. Y en cada paso de esa danza, en cada acto de obediencia audaz, descubrimos una paz que no tiene precio, una convicción que no se quiebra, y una fortaleza que supera cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Porque es en esta danza, en esta entrega confiada y activa, donde no solo superamos el miedo, sino que nos transformamos en la persona valiente, segura y llena de propósito que Dios nos llamó a ser. Pero, ¿qué ocurre cuando esta danza, este camino, nos lleva a una espera, a un momento de quietud donde la paciencia se convierte en la mayor de las virtudes? ¿Cómo mantener la esperanza cuando todo a nuestro alrededor clama por una acción inmediata, cuando el reloj biológico parece agotarse? La respuesta nos espera en la siguiente revelación del Salmo 27, la que ancla nuestro corazón en la promesa final, una promesa que le da sentido a cada espera. Hemos explorado ese diálogo valiente con Dios, ese permiso para ser honestos en nuestra oración, y la certeza de su fidelidad incluso en el silencio. Aprendimos sobre la danza de la obediencia con audacia, ese coraje activo que nos guía en el camino de la rectitud. Pero, ¿qué sucede cuando a pesar de esa danza, a pesar de esa búsqueda activa de la voluntad divina, nos encontramos en un compás de espera? Cuando la respuesta no llega tan rápido como deseamos, o la solución no se materializa en nuestro propio tiempo. Es en estos momentos de aparente pausa, de espera prolongada, donde la fe se somete a su prueba más sutil y a menudo la más desafiante. Es aquí donde la verdad del Salmo 27 culmina en una revelación profunda que nos lleva al anclaje de nuestro corazón, a una paz que no solo sobrevive a la espera, sino que la transforma. David, el salmista, en el versículo 13, nos comparte una confesión que resuena con la experiencia humana universal del desánimo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Puedes sentir la honestidad de esa frase? Hubiera yo desmayado.
Es decir, hubiera caído en la desesperación, hubiera perdido toda esperanza, hubiera abandonado la lucha. ¿Cuántas veces, en lo más profundo de tu alma, has estado al borde de desmayar, de rendirte, de sucumbir al peso de las circunstancias? Tal vez te has sentido así frente a una enfermedad persistente, un sueño que parece inalcanzable, una relación que se desmorona, o una injusticia que clama al cielo sin aparente respuesta. En esos puntos de quiebre, cuando la fuerza flaquea y la esperanza amenaza con extinguirse, es fácil creer que todo está perdido. Es fácil dejarse arrastrar por la corriente del pesimismo, por la voz que insiste en que las cosas nunca mejorarán. Pero la confesión de David no termina ahí. Viene acompañada de una condición, una verdad que actúa como un poderoso antídoto contra el desmayo. Si no creyese. La creencia, la fe, es lo que lo sostiene. No es una creencia ingenua o un optimismo ciego que niega la realidad del sufrimiento. Es una convicción forjada en la experiencia, en la historia de la fidelidad de Dios, en la seguridad de su carácter. Es la certeza de que, a pesar de la oscuridad momentánea, veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y esta última parte es crucial, amigo mío. No dice que verá la bondad de Dios en un futuro lejano e inalcanzable, o solo después de la muerte, sino en la tierra de los vivientes. Es decir, aquí y ahora, en esta vida, en medio de mis propias circunstancias, en este mundo imperfecto. Esta es la base de la verdadera paz. No es una paz que se da en la ausencia de tormenta, sino una paz que se forja en medio de ella, sabiendo que el sol siempre, siempre, sale después de la lluvia más intensa. Es una paz que nace de la certeza de que la bondad de Dios no es una promesa vacía, sino una realidad que se manifestará en tu tiempo presente. Y para sellar esta profunda verdad, David nos ofrece una instrucción, un mantra que resuena con una urgencia amable y reconfortante en el versículo 14. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Esta frase, repetida para enfatizar, es mucho más que un simple consejo de paciencia. No es un siéntate y no hagas nada. No es una invitación a la pasividad o a la inacción. Al contrario, es una llamada a la paciencia activa de la esperanza. ¿Qué significa realmente esperar a Jehová? Significa mantener una expectativa activa, una vigilancia constante, una preparación del corazón. No es cruzarse de brazos, sino fortalecer tu espíritu y tu mente. Es un acto deliberado de fe que se niega a ceder ante la desesperación, que se aferra a la promesa de que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes. Por eso el salmista añade, esfuérzate y aliéntese tu corazón. La espera requiere un esfuerzo. Requiere un acto de voluntad para proteger tu corazón de la corrosión del desánimo, para nutrir tu esperanza, para recordarte constantemente las verdades que ya hemos explorado. Significa no permitir que la inquietud se convierta en tu dueña, sino transformarla en una calma expectante, una anticipación gozosa de lo que Dios hará. Piensa en un agricultor que planta una semilla. Después de sembrar, no se sienta a mirar pasivamente la tierra. Espera, sí, pero su espera es activa. Riega, abona, cuida la tierra, protege la planta de las plagas, con la fe inquebrantable de que, a su debido tiempo, la semilla brotará y dará fruto. Así es nuestra espera en Dios. No es un tiempo muerto. Es un tiempo de siembra, de cultivo interior, de fortalecimiento espiritual. Es el período en el que Dios moldea nuestro carácter, nos enseña la perseverancia, nos revela nuevas facetas de su amor y fidelidad. Es en esta paciencia activa donde la inquietud se transmuta en una calma que no es ausencia de movimiento, sino la profunda seguridad de que la mano de Dios está obrando a tu favor. Este anclaje en la esperanza y la paciencia activa es lo que nos da la paz que trasciende todo entendimiento.
Es la certeza de que, aunque el camino sea largo y las respuestas tarden, la bondad de Dios se manifestará. Es la convicción de que cada prueba es una oportunidad para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, y cada demora, una lección en su tiempo perfecto. No te rindas en la espera, amigo. Fortalece tu corazón. Aliéntate en la promesa, porque es en esa espera confiada, en esa paciencia activa, que tu corazón se anclará de tal manera en la presencia de Dios que ninguna tormenta podrá moverlo. Has cultivado tu santuario personal, has bailado con audacia en obediencia. Ahora, ancla tu corazón en la verdad de que verás la bondad de Jehová en esta tierra, y experimenta la paz transformadora que solo una esperanza así puede ofrecer. Porque cada paso de fe nos acerca al amén transformador de su propósito en nuestra vida. Hemos recorrido un camino profundo, amigo. Comenzamos enfrentando el miedo que a menudo nos asedia, ese que nos hace sentir como barcos a la deriva en un mar de incertidumbre. Nos adentramos en la radiografía del temor, desenmascarando a esos enemigos invisibles que intentan robarnos la paz, y descubrimos la audaz declaración de David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Luego, construimos nuestro santuario personal, ese espacio íntimo donde la presencia divina se vuelve palpable, donde nos atrevemos a contemplar la hermosura de Dios y encontrar refugio del ruido del mundo. Aprendimos a entablar un diálogo valiente con nuestro Creador, llevando nuestras preguntas más honestas y crudas, y confiando en la voz silenciosa de la promesa, que nos asegura su fidelidad inquebrantable, incluso cuando padre y madre nos dejaran. Y hace poco, nos vestimos con el camino del héroe de la fe, descubriendo que el coraje no es una fuerza ciega, sino una danza de la obediencia con audacia, una guía divina que nos da pasos firmes en la senda de rectitud. Finalmente, anclamos nuestro corazón anclado en la paciencia activa de la esperanza, comprendiendo que la bondad de Dios se manifestará en la tierra de los vivientes y que la espera es un tiempo de crecimiento y fortalecimiento. Ahora, después de este viaje, llegamos a nuestro amén transformador, la conclusión que no es un final, sino un nuevo comienzo. Hemos desentrañado juntos el Salmo 27, cada verso una pieza en este rompecabezas de la fe que ilumina nuestro sendero, de la confrontación con el temor más profundo, a la construcción de un santuario interior inexpugnable, del clamor honesto de un alma vulnerable, a la afirmación de un coraje que desafía lo imposible, de la espera ansiosa, a la paz inquebrantable que solo la fe en la bondad divina puede otorgar. Esta, amigo, es tu herencia. Este es el mapa que tienes en tus manos, el tesoro que puedes llevar contigo a cada instante de tu vida. Recuerda siempre esta verdad fundamental. Grábatela en lo más profundo de tu ser, en tu mente y en tu corazón. Jehová es tu luz. Él disipa cualquier oscuridad que te rodee, ilumina tus pasos, te muestra el camino cuando todo parece confuso. Jehová es tu salvación. Él te rescata de las trampas, te protege de las adversidades, te libera de las cadenas del miedo y de la desesperación. Y, más aún, Jehová es la fortaleza de tu vida. Él es el cimiento inamovible sobre el cual puedes construir tu existencia, el poder que te sostiene cuando tus propias fuerzas flaquean, la roca firme en la que puedes apoyarte cuando el mundo tiembla a tu alrededor. ¿De quién entonces temerás? Con Él a tu lado, ¿de quién de verdad habrías de atemorizarte? Esta no es una pregunta retórica. Es una invitación a la reflexión, a internalizar esta verdad hasta que resuene en cada célula de tu ser. El enemigo de tu alma, el miedo, la duda, la ansiedad, busca robarte la vida abundante que Él tiene para ti. Busca paralizarte, silenciarte, hacerte creer que estás solo y desamparado. Pero hoy, en este amén, te hago un encargo, una invitación a la acción consciente.
No permitas que el miedo te robe esa vida abundante. No le des poder sobre tus decisiones, sobre tus sueños, sobre tu paz interior. Aférrate a estas verdades del Salmo 27 como a una tabla de salvación en medio de cualquier naufragio. Léelo, medítalo, decláralo sobre tu vida en los momentos de mayor prueba y en los de mayor gozo. Haz de sus palabras tu armadura, tu refugio, tu guía constante, porque la fe no es un mero conocimiento intelectual, es una fuerza viva que se ejercita, que se declara, que se vive. Ahora, mientras cerramos este espacio de reflexión, te invito a ir un paso más allá. Este viaje que hemos compartido es personal, pero también puede ser una luz para otros. Me gustaría saber de verdad, en lo más profundo de tu corazón, ¿qué parte de este poderoso Salmo 27 resonó más contigo hoy? ¿Fue la audacia de declararlo a Él como tu luz? ¿Fue la visión del santuario personal? ¿La liberación de ser honesto en tu oración? ¿El coraje de la obediencia activa? ¿O la paz que nace de la paciencia en la espera? Y, más importante aún, ¿qué miedo, ese que te ha estado susurrando al oído, estás ahora listo para superar, armado con estas verdades? Déjame saberlo en los comentarios. Tu testimonio, tu lucha, tu victoria, pueden ser la inspiración que otra persona necesita para empezar su propio camino. Si este mensaje te ha bendecido, si ha encendido una chispa de esperanza o ha fortalecido tu fe, te pido que le des un me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades transformadoras con más corazones que las necesitan. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte al canal. Así no te perderás futuros mensajes que, como este, buscan empoderarte y guiarte en tu camino espiritual. Y una última cosa. ¿Conoces a alguien que hoy mismo esté luchando contra el miedo? ¿Alguien que necesite encontrar coraje o que anhele esa paz espiritual de la que hemos hablado? No lo dudes. Comparte este video con esa persona. Juntos, podemos esparcir esta esperanza. Podemos ser canales de luz y fortaleza en un mundo que tanto las necesita. Que la verdad del Salmo 27 ancle tu corazón, fortalezca tu espíritu y te impulse a vivir la vida plena y valiente para la que fuiste creado. Tu victoria sobre el miedo no es solo una posibilidad, es una promesa divina esperando ser reclamada.